Bendiciones, mis amados, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos aquí en la Iglesia del Señor. Ahora con el tema, si ya viene, ¿ya para qué? Acompáñenme por favor a la palabra del Señor en Mateo 24:3. Y miren lo que dice en la versión Reina Valera contemporánea. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, porque tú, mi Señor, nos das tu palabra y tu palabra se cumple. Sé tú, Señor, dándonos el conocimiento que ya está revelado, Padre. Danos de tu paz, danos de tu misericordia. Permítenos, Señor, ser la voz que permite que nuestros entendimientos hagan rema de tu palabra, Señor. Que lo podamos poner por obra, que lo entendamos, glorioso Jesús. Guarda mi corazón, mi Señor, que no sea mi palabra la que transmita, sino tu palabra, Señor. Bendigo los corazones, la tierra fértil, Señor, que tú has puesto para esta semilla, glorioso Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén. Así es, mis amados. Si ya viene, ¿quién viene, mis amados? ¿Quién viene? Gloria a Dios, Cristo viene. Pero antes de que entremos en materia, déjenme recordarle una pequeña historia, que seguramente ustedes ya se la saben. Hace un rato, con esto de las redes sociales, apareció mucho, incluso tenía un meme, una fotografía, un dibujo. Y era una niña que estaba en un avión. No muchos de nosotros hemos podido subir a un avión y no sabemos todo lo que pasa, todo lo que se siente cuando ese motor ruge y de repente sientes que tu estómago se queda atrás y todo lo demás se mueve. Muchos de nosotros tenemos miedo de qué va a pasar, de cómo va a estar. Y eso le pasaba a un par de amigos que estaban sentados muy cómodamente en sus sillones de económica. Y resulta que el piloto en un momento dado les dice por el micrófono: «Por favor, abróchense sus cinturones, este es su capitán, vamos a pasar por turbulencia, no tengan ningún problema, va a ser por un momento». Y estos cuates se quedaron: «Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?». Y de repente, ¡zum! ¡Bam! ¡Pum! ¡Ey! Se mueve ese avión. ¿Y qué les pasaría? ¿Qué pensarían ustedes? Estarían nerviosos, ¿no? Al menos yo estaría temerosa. Es decir, ¿qué pasa? Sí, dicen que los aviones es más difícil que tengas un accidente en avión que un accidente en el baño de tu casa. Pero de todas formas hay un miedo por todo lo que te imaginas que va a pasar, estar calcinado, que se rompa el avión. ¿Cuántas veces hemos visto esas escenas en la tele, en películas, en noticieros? Y estos dos cuates resulta que voltean y ven a una niña que está con sus piernitas levantadas, está jugando, está leyendo, sí, un poco como que movida y que sus colitas se mueven, pero está muy tranquila la niña. Y le dicen: «Oye, tranquila, no te preocupes, ahorita esto va a pasar», como diciéndoselo más bien a ellos mismos, ¿no? La niña se les queda viendo y dice: «Sí, ya sé». Y los dos se preguntan: «Bueno, ¿y por qué esta niña está tan tranquila?». Y le preguntan: «Oye, ¿y tú por qué estás tan tranquila?». «Es que el piloto es mi papá». Así es. El piloto es su papá y ella tenía la confianza. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Quién? Dios. Y eso nos hace entrar en materia diciendo, como punto número 1, la Biblia es palabra de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Nosotros sabemos, confiamos que todo lo que dice en no libro, sino son 66 libros, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, a muchas personas en diferentes situaciones, en diferentes lugares. Y sin embargo,
cada una de las palabras que está aquí se ha cumplido. Todavía no, todas no, algunas sí y muchísimas sí en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía faltan algunas, ¿verdad? Pero sabemos y confiamos, como dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria a Dios, gloria al Padre Celestial, porque nosotros tenemos la oportunidad de tener esto para poder ampliar nuestros horizontes, ampliar nuestros pensamientos e incluso tener respuestas de nuestras preguntas. No todas, mis amados, eso es cierto, porque hay veces que el Padre no le place o no nos conviene o no tenemos el pensamiento adecuado. Digo, yo hablo por mí, mi pensamiento es muy pequeño a comparación de lo del Señor. Hay muchas cosas que yo no entiendo, hay muchas cosas que ni me pregunto, pero hay otras que sí. Y de eso estamos hablando hoy. Por principio, sabemos, la palabra de Dios viene ya aquí. Segundo punto. Todo aquel que dice hablar palabra de Dios tiene una gran responsabilidad, ¿cierto? Los ministros, los 5 ministerios que conocemos, son especiales. El Señor Jesús los manifestó los 5. Nosotros los conocemos, algunos hemos visto, hemos recibido palabras de alguno de esos ministerios. ¿Y qué dice el Señor? Vayamos a la palabra. 2 de Pedro 2 al 4. Pero dice, muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablarán mal del camino de la verdad. Por su rapacidad estos falsos maestros darán negocio con ustedes, pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en el camino. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila por llevarlos al juicio. ¿De qué estoy hablando, mis amados? Aquellos ministros que no están conforme a la palabra de Dios. Cualquiera que diga algo que no está aquí, que no está reforzado, esto es lo que les va a pasar. Y van a venir y se van a acercar a ustedes y ustedes lo van a ver que en enlace, que en Facebook, que de repente, incluso nosotros no somos ajenos a equivocación. Pero el Señor nos dice, nos alienta y nos prevé de aquellos que levantan palabra de Él sin serlo. ¿Y cómo los vamos a reconocer? Por el fruto, mis amados. Solamente por el fruto. Nosotros no podemos ver en ese momento, o a lo mejor sí, el Señor nos permite discernir que lo que estamos escuchando es verdaderamente palabra de Dios o no. Y a eso vamos. ¿Cómo saber cuándo es palabra de Dios? ¿Cuándo no? Tenemos que aprenderlo, mis amados. Tenemos que buscar en el Señor. Tenemos que pedir que nos lo confirme. Puedo confirmarlo el Señor a través de sus siervos, a través de la naturaleza, de su palabra principalmente, de sueños. A mí me han confirmado palabra incluso a través de música mundana. Así, aunque usted no lo crea. Pero, ¿cuál es nuestro tema? Si ya viene nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya todo pasó, ya estamos viendo las señales, ya estamos viendo ese tiempo de crisis, ese tiempo donde el dolor está no solamente en nuestras casas, sino en todo el mundo.
Ya estamos viendo personas que se levantan diciendo, sí, pero vienen cosas peores. Y por el otro lado también, no te preocupes, tú no te va a pasar nada. Tú estás totalmente fuera de todo problema. Ambas cosas están no en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Ambas cosas tenemos que aceptarlas. Porque el Señor, cierto, nos cuida como la niña de sus ojos. Pero ¿qué es lo importante, mis amados? Lo importante es nuestro espíritu fortalecido en Él, guiado por Él, unido con Él. ¿Qué es lo que pasa en este cuerpo? No lo sabemos. ¿Te interesa? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo sea para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Fíjense lo que pasó en los tiempos antiguos para el pueblo judío. Vamos a Ezequiel 13:2. Miren lo que dice: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Según ellos profetizan, pero sus profecías son producto de su propio corazón. Diles que oigan mi palabra, dice el Señor. ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde? Vamos a estar escuchando que Cristo ya viene. Vamos a estar escuchando que esto del coronavirus ya estaba profetizado, que recientemente, hace un mes, hace un año, lo estaban diciendo. Vamos a escuchar muchas cosas. Vamos a ver muchas cosas. Van a levantarse personas diciendo, el Señor dice, muchas. No lo sé a qué está expuesto usted o su familia. Lo que sí sé y confío es que la palabra de Dios se cumple. En que el Señor ya tiene todo preparado para ti, para mí, para todo el mundo. Ya lo sabe. Pero nos permite que nosotros tengamos esa fortaleza en Él, esa confianza, esa fe. Recordemos que fe no es saber las cosas que pasan, es confiar en lo que no vemos, confiar que el Señor está al final del camino, de mi camino material, porque siempre está al lado de usted, de mí. Hoy, en este momento, el Señor está contigo. Nunca nos ha dejado. Y todas estas pruebas y estas cosas pueden ser para que nos quitemos alguna cosilla que todavía el enemigo puede utilizar en contra nuestra. Puede ser para que aprendamos a estar con Él, a depender de Él. ¿Cuántos de nosotros en estos días hemos visto la mano del Señor? Simplemente al sentarnos en la mesa y tener un alimento. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hoy que hay personas que se enferman, tal vez no tan cerca de ti, pero que conoces, que has visto y a ti no te ha llegado todavía? ¿O ya te llegó? ¿Cuántos de nosotros tenemos temor por lo que va a pasar en esta circunstancia? Y déjeme decirle que esta pandemia es mucho menor que lo que puede pasar por el sarampión, que por lo que puede pasar por el dengue, que por lo que puede pasar las personas que fueron afectadas con chikungunya incluso. Creo que entre los que estamos viendo, conocemos a bastantes que han pasado por esto, por un pequeño insecto, que es mucho más grande que una bacteria. Pero estos tiempos nos han permitido ver que el Señor tiene realmente todo en control. Realmente Él ha puesto estas pequeñas penalidades. Y muchas son por el pecado de la humanidad.
No solamente lo que hemos hecho tú y yo, no solamente lo que vamos a hacer tú y yo, porque todavía no estamos con esa naturaleza limpia, incorruptible, sino por lo que venimos desde antes. Así que este tiempo en que estamos guardados, en vez de decir, ya viene el Señor Jesús, y mis hijos, y mis nietos, o tal vez tú no tengas ese temor, tal vez tú estés en el otro lado, de decir, ya viene mi Señor Jesús, yupi, ya no tengo que pagar la renta. ¿En qué punto estás tú? Confiado de que el Señor viene, pero todavía tengo tiempo para arrepentirme, todavía tengo tiempo para compartir, todavía tengo tiempo para hacer las cosas que el Señor me mandó. Creo que estamos en tiempos de reflexión, en tiempos en que podemos estar en casa y tomar un espacio en particular para decir, Señor, ya me dijiste lo que yo iba a hacer en este mundo. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Lo entendí? ¿No lo entendí? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Tal vez algunos de nosotros decimos, es que ya estoy en la palabra, ya estoy, yo ya aprendo, yo ya diezmo, yo hago lo que tengo que hacer, ya sé lo que hago. Y resulta que todavía tenemos un dolor en el corazón, todavía tenemos un enojo con alguien, todavía nos desesperamos porque las cosas no pasan como quisiéramos que pasaran. Todavía queremos que esto no pase en el mundo y yo pueda salir y yo pueda ir al parque, y yo pueda ir al cine y yo pueda ir a ver. Ahora se nos antoja visitar a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, a todos nuestros familiares. Pero primero, vamos a regresar a nuestro primer amor, amados. ¿Cuál es nuestro primer amor? El Señor que nos salvó en pasado. Hoy somos salvos. ¿Quién puede levantar un amén, un aleluya a eso? ¿Quién tiene la seguridad realmente de que si hoy pasa cualquier cosa, lo siguiente que vamos a ver va a ser el rostro de mi Señor Jesús diciendo, bienvenido, esta es tu casa. Esto es lo que te había preparado para ti en específico. ¿O cuántos tenemos tiempo ahorita para decir, Señor, aquí está todo? Tuya es la voluntad perfecta, tú eres el bueno, tú eres el que sabe qué es lo que me conviene, qué es lo que tengo que hacer y qué no. Por favor, Señor, dime qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que todavía tengo que aprender, qué es lo que tengo que dar, qué es lo que tengo que despojarme para ser conforme a tu voluntad. Aquí están mis hijos, aquí están mis nietos, aquí están las generaciones que tú me has permitido ver, las que todavía no están, Señor. Tú ya estás. Pero todavía hay tiempo. El tiempo para nosotros se va rapidísimo. Que ya estamos cumpliendo un poco más de un mes de estas circunstancias en el momento que tú estás viendo esto, pero tal vez lo estás viendo ya pasado años. No lo sé, yo no lo sé, el Señor sí. Pero yo sé que el Señor, si te ha permitido a ti ver esto, te está recordando que todavía te puedas arrepentir, todavía puedes encontrar las palabras en el Señor para aconsejar. Todavía puedes perdonar a aquel que te lastimó, a aquel que te lastima, a aquel que te va a lastimar. Porque son los tiempos de Dios los perfectos. Y los tiempos de Dios, mis amados, no están en el segundo que estoy pasando. En el segundo que tú estás viendo esto. Él ya lo vio todo.
Así que nuestro amor y nuestro perdón tiene que llegar a ese punto. Tiene que llegar al punto de aceptar que el Señor ya nos perdonó a mí, a ti y al que me va a hacer algo, al que me hizo algo. Qué maravilloso que podamos aprender de su palabra, que tenemos siervos, ministros, que nos pueden enseñar, que podamos levantar la mano y decir: Pastor Alex, por favor, ¿me puedes explicar la semana 70? ¿De qué se trata esto de Daniel en el que dice que... Es más, vamos a leerlo. Daniel 9:27, para la gloria de Dios. Daniel 9:27 dice: durante una semana ese príncipe confirmará su pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes vendrá el destructor, hasta que llegue el fin y caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. ¿A qué se refiere eso? Nos han enseñado, hemos visto, hemos hablado aquí en la Iglesia del Señor en Mérida acerca de una de las señales inequívocas que podemos esperar para el final de los tiempos, que es el que haya un acuerdo de paz allá donde están peleándose constantemente contra Israel, ¿no? Si ese acuerdo de paz se da y además se reconstruye el templo en Jerusalén, ya, ese sí podría ser una figura que tu entendimiento puede asegurarte que ya son los últimos, ya empieza la semana última. Y todavía es una semana, entre comillas, no puede ser una semana de nuestros tiempos. Así que quitemos cualquier temor, quitemos cualquier mantengamos la esperanza de que estas cosas van a pasar, la esperanza de que va a tener un propósito para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi comunidad, de mis amigos, de mis amados, para la vida del cuerpo de Cristo. Y que pese a las cosas que pasen y que vamos a pasar cada uno de nosotros de diferente forma, todavía los niños tienen que ir a la escuela, todavía tienen que cumplir con sus actividades, todavía nosotros tenemos que cumplir con nuestras actividades, todavía tenemos que hacer las que hacemos cosas de ama de casa. Y hasta el último segundo, el segundo en el que el Señor decida volver, en el segundo en donde ya todos hayan escuchado de la palabra de Dios, ya todo haya pasado estas dos circunstancias y sea el tiempo real, que nos halle cada uno de nosotros preparados, haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Confiados, con sonrisa de decir: lo que pasa, mi Señor, es tu voluntad. Bienvenido, gloria sea tu nombre. Te estaba esperando, mi Señor Jesús. Que pueda decir que cada uno de nosotros, aún con el temor, porque no les digo que no tengan miedo, el miedo nos los ha puesto el Señor también como una forma de prever, de estar pendientes de lo que pueda pasar, de prepararte y también de enfrentar. Hoy, el día en el que estoy grabando esto, mis amados, mi esposo no me va a dejar mentir, estaba muy nerviosa. Aún sigo estando nerviosa, aún sigo teniendo temor. Temor por no decirle algo que no sea la palabra de Dios, que no
se cumpla esa parte de ser un profeta o alguien que dice cosas de su pensamiento. Y sin embargo aquí estoy para compartirle lo que el Señor ha puesto en mi corazón, lo que el Señor me permite enseñarte. Si tienes alguna duda, si tú no conoces al Señor Jesús, si tú no tienes esa certeza de qué es lo que va a pasar con tu vida, con tu familia, si tú no sabes qué es lo que el Señor quiere de ti, déjame orar contigo. Déjame mostrarte lo que ha hecho en mi vida. Déjame decirte lo que ha pasado en mi pasado, pero lo que veo hoy y lo que sé que en mi futuro está. El Señor está conmigo. El Señor me ha cuidado. El Señor me ha guiado para que el día de hoy me acerque yo a ti a través de este medio y te pueda decir: Cristo te ama. Cristo fue a la cruz para que tú no te pierdas, para que tú puedas perdonar a otros como Él te perdonó ya a ti. Y no importa lo que hayas hecho, si tú te arrepientes, si tú declaras que mi Señor Jesús es tu Rey y Él murió por ti, Él te va a llamar hermano. Y vamos a estar junto con Él en las bodas del Cordero. Y vamos a estar con el Señor, con nuestro Padre Celestial. ¡Qué maravilloso! Es tremendo. Ahorita tal vez lo estamos sintiendo por la crisis. Ahorita que nos falta dinero, que nos falta, según esto, las cosas básicas, que no es cierto, porque creo que a ninguno de nosotros le ha faltado algo realmente. Queremos más y estábamos acostumbrados a más, pero el día de hoy el Señor ha cumplido su palabra. Pero en las crisis, en la enfermedad, en la muerte, en el temor, no tanto por nosotros sino por nuestros hijos, es cuando más nos acercamos a Dios. Cuando vemos que las cosas que hacemos no bastan, que no puedo ser lo suficientemente bueno con mis acciones, que no puedo dar más de lo que tengo, que no puedo ser más misericordioso que Dios, que tengo que dejar que Él siga actuando en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos, de mis bisnietos. Y qué maravilloso que el Señor vea a cada uno de nosotros como hijos. Nosotros lo vemos como generaciones subsecuentes, pero Él no. Cada persona, si tú hoy no conocías al Señor Jesús y si tú hoy no habías hecho esta oración de fe, como la llamamos, no vas a ser el nieto de nuestro Señor, sino vas a ser hijo conmigo y heredero. Y Él tiene tanto que dar. Por lo pronto, nos va a dar la salvación, nos da el fruto del Espíritu, nos da dones para otros, nos da su palabra. ¿Cuántas veces hemos leído en otros momentos la Biblia, algún versículo, y no entendíamos de qué se trataba? Por ejemplo, vamos a retomar Mateo, capítulo 24, versículo 3. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos.
Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda. Pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Estos los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista, escuche bien, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gracias, mi Señor, porque tú vienes. ¿Cuándo? No lo sé. Pero sé que hoy ya estoy contigo, mi Señor Jesús. Ya está el reino de Dios aquí. Ya está en tu casa si tú has sido hijo de Dios, si tú sigues en el camino. Si tú hoy recibes al Señor Jesús, ya está esta promesa para ti. Que nuestro oído no reciba palabras que no son del Señor. Que podamos discernirlas, que podamos entender de quién viene, de quién proviene. Si el fruto es quitarme la paz, no es de Dios. Vamos a hacer una oración última con este propósito. ¿Qué les parece? Si hoy has recibido algo, si el Señor te ha contestado, cierra ahí tus ojos y deja que tu voz fluya y le diga a mi Señor lo que tú sientes. Deja salir lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Dios Todopoderoso, gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias porque nos enseñas que todavía no es el fin, pero que estamos cerca, que estamos preparándonos, que tú nos guías, que tú nos enseñas, mi Señor, a quién seguir. Primeramente a ti, a los que tú has asignado, a los que tú ya has cubierto, Señor. Te doy gracias infinitamente por la unción que has puesto en los varones, en mujeres, Señor, que tú has designado para guiarnos, para enseñar. Gracias también, Padre, porque no solamente existe la unción, sino también la gracia para mi vida, porque tú me permites aprender de ti, mi Señor, porque tú utilizas las cosas, las voces de otros, mi propia voz, Señor. Aquí están mis manos, bendito Padre. Aquí están las manos de mis hermanos levantadas, aquellos que se postran, aquellos que están llorando, Señor, aquellos que tienen una sonrisa de paz, aquellos que todavía tienen angustia, Señor, quítaselas, Padre. Dales abrazo del Espíritu Santo, ese consolador que tú ya has enviado. No permitas, mi Señor, que ninguno de nosotros que hemos aprendido esta palabra, que ninguno de nosotros que lee, que discierne, que aprende, Señor, sea engañado. Cancelamos, Padre Todopoderoso, cualquier palabra que yo haya dicho en contra de algún siervo, cualquier palabra que yo haya dicho que no sea tu voluntad, Señor. Perdóname. No quiero contristar tu espíritu, Señor. Ninguno de nosotros, Papito hermoso, queremos estar contigo, queremos ser arrebatados en las nubes y encontrarnos contigo, mi Señor Jesús. Anhelamos tu presencia, pero también sabemos, Señor, que todo esto pasa por algo y va a pasar todavía más cosas. Y estoy dispuesta y estoy preparándome
y estoy libre de cualquier cadena, porque es rota en el nombre de Cristo Jesús. Toda fortaleza es echada afuera, todo espíritu de apatía, todo espíritu de temor es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y yo levanto mi voz con mis hermanos en un mismo espíritu, confiando en tu palabra, Señor, sabiendo que tu salvación es eterna y que yo, Padre Todopoderoso, puedo tomar de tu palabra y puedo aprender más, Señor. Te agradezco, maravilloso Padre, por estos tiempos. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco por mis hermanos, por los más pequeñitos, que yo los pueda cuidar, que yo los pueda enseñar. Para los grandes en la fe, Señor, ponlos en mi camino para que yo también aprenda de ellos. Gracias por la vida de mis hermanos que están viendo esto. Gracias por los nuevos hermanos que están viendo esto, Señor. Que entienden que estos tiempos ya están en tu palabra. Y tu palabra es eterna, es fiel y es verdadera. Te agradezco por todo esto, mi Señor, en el nombre precioso de mi Señor Jesús. Amén y amén. Qué bueno que estuviste con nosotros. Gracias por escucharnos. Si tienes alguna duda, acércate, escríbenos, háblanos, busca, pero sobre todo, busca en su palabra.